Sean todos muy bienvenidos, queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo y también amigos que nos acompañan. Una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Hoy estamos inaugurando el nuevo libro de la Biblia que nosotros vamos a estudiar, el libro de Efesios. Hoy será el mensaje número 1. Nosotros vamos a abordar el libro de Efesios bajo el tema general de nuestra comisión, la edificación del cuerpo de Cristo. El mensaje 1, introducción. Lectura de la Biblia es Efesios 4, del 11 al 12. Yo voy a leer lo que yo preparé como encargo para que los demás hermanos que sirven pueden producir después materiales necesarios para este semestre. Entonces, el encargo que yo escribí para que todos podamos trabajar juntos es: daremos continuidad al encargo de Mateos, el cual termina en la gran comisión: predicar el evangelio con la finalidad de edificar la iglesia. Esta comisión fue dada a Cristo por Dios cuando Él fue ungido para edificar su iglesia y implantar su reino. Mateos 16, 16 al 19. Predicar el evangelio del reino tiene como meta rescatar a hombres para el gobierno celestial como materiales de edificación. Esta edificación solamente sucederá con la participación de todos los miembros del cuerpo de Cristo, cuando estos son perfeccionados para este fin. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 12. La edificación culminará en la conclusión de esta era en que vivimos, la era de la gracia, la era de la iglesia, cuando todas las cosas estén, de hecho, bajo los pies de Cristo por medio de la iglesia. Efesios 1, 22 y 23. Para esto, Dios hizo que Cristo se siente a su derecha sobre todo poder y autoridad, y lo dio a la iglesia como cabeza. Efesios 1, 19 al 21. Cristo recibió toda autoridad en los cielos y en la tierra, y la dio a la iglesia para cumplir la gran comisión. Mateos 28, 18 al 20, que es nuestra comisión. Nosotros producimos un logo. Yo creo que yo necesito tomar un tiempo para explicar el logo. Por favor, me puedan proyectar este logo para esta serie de mensajes nuestros. Comisión, la edificación del cuerpo de Cristo. Es difícil usted ilustrar la edificación de la iglesia, el cuerpo de Cristo, porque no es un edificio material. Entonces nosotros optamos por este símbolo. Usted puede verificar que es un cuadrado en el centro de este triángulo, y este cuadrado en verdad es un cubo. Yo voy a explicarle lo que es esto. La misión que Cristo recibió de parte de Dios en Mateo 16 era que Él fue ungido como el Cristo para producir la iglesia y edificar la iglesia. Y Él mismo es como la piedra, Él mismo es la piedra angular. Él es el fundamento de esta edificación. La revelación sobre Cristo y la iglesia es el fundamento de esta edificación. Y gracias a Dios, nosotros somos rescatados de este mundo de Egipto para su reino. Nosotros somos llamados
para ser parte de esta edificación como materiales de construcción. Por eso que nosotros salimos a las calles, predicamos el Evangelio, rescatamos a las personas del imperio de las tinieblas para traer a la iglesia para que sean cuidadas, y estas personas serán materiales para la edificación de la iglesia. Pero estas personas necesitan pasar por un perfeccionamiento, y este perfeccionamiento es lo que está descrito en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Y cuando esta edificación termine, en Zacarías capítulo 4 nos muestra que aparte de Cristo es la piedra angular, Cristo también será la piedra de remate, la piedra que concluye esta edificación. Y nosotros hacemos parte de esta edificación. Y cuando todo termine, habrá las bodas del Cordero. En otras palabras, los vencedores que producen, cooperando con el Señor, con el Espíritu, la edificación de la iglesia, por el libro de Apocalipsis, en el tiempo final, Dios usará a la iglesia en Filadelfia, siguiendo la palabra profética. Él va a concluir esta edificación. Y cuando esta edificación se complete, será cuando llegue el tiempo del fin. Y el fin vendrá con la gran tribulación. Pero los vencedores, como la iglesia en Filadelfia, serán arrebatados para el trono de Dios como el hijo varón, en Apocalipsis capítulo 12. Y estos vencedores serán aquellos que vendrán juntamente con Cristo en su parousia, en su venida, durante la gran tribulación, que durará 3 años y medio. Y al final de la gran tribulación habrá un casamiento. Este casamiento está en Apocalipsis 19. Usted puede abrir su Biblia y verificar esto. Capítulo 19, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Estos que son llamados para las bodas del Cordero representan la propia novia que se unirá a Cristo. Era importante, antes de cerrar esta era, que haya este casamiento. Este casamiento es para juntar a Cristo y la iglesia en una unión orgánica definitivamente. Esto está descrito en Efesios capítulo 5. Abra su Biblia, por favor. Efesios capítulo 5. Pablo dice: que nosotros estamos siendo preparados como una novia. Capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces nosotros estamos en este periodo en que Dios está santificando su iglesia. Dios está lavando su iglesia por la palabra, por el agua de la palabra.
Este lavar del agua por la palabra está removiendo de nosotros todos los elementos del viejo hombre, todos los elementos de la carne, todos los elementos de la caída del hombre, del pecado y de la muerte. Está colocando en nosotros elementos del Dios triuno, elementos divinos de la naturaleza santa de Dios. Estamos siendo santificados por el agua de la palabra, con el fin de que, de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, ni defecto, ni cosa semejante, sino una iglesia santa y sin mancha. Por eso que en el versículo 31 dice, pero por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia, y de la iglesia. ¿Esto qué quiere decir? Hay necesidad de que haya este casamiento antes de la batalla final. Cristo preparó a la iglesia, la santificó, la edificó a su iglesia y ahora está lista para ser presentada como la novia, como una iglesia gloriosa a Él mismo. Y habrá en los cielos este casamiento, la iglesia representada por los vencedores. Y este casamiento hará la unión con Cristo. Entonces, Cristo y la iglesia serán un solo bloque, no serán más dos, serán un solo bloque. Y este bloque es una piedra, esta piedra será un cubo. Daniel 2. El libro de Daniel, capítulo 2. Aquí aparece una estatua en el versículo 31. En el sueño de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Babilonia comenzó con Babel. Comenzó en Génesis capítulo 10. ¿Quién fundó la ciudad? Quien edificó la ciudad de Babel fue Nimrod. Nimrod construyó la ciudad de Babel y después construyó la torre de Babel para anunciar la independencia del hombre con relación a Dios. Él quería mostrar a la población de la época que el hombre no necesita de Dios. El hombre puede vivir sin Dios. Y la intención de él era cortar cualquier lazo que exista entre el hombre con Dios. Ahí surgió entonces el gobierno humano. Y el gobierno humano hoy está controlado por el príncipe de este mundo, que es Satanás. Pero un día será derrumbado. Y la estatua que Nabucodonosor vio representa este gobierno humano construido totalmente para desafiar al gobierno de Dios. Porque en Génesis 3 el hombre se desvinculó del gobierno de Dios, se desvinculó del encabezar de Dios. Y en Génesis 10 el hombre declaró la independencia de Dios. El hombre no quiere más vivir bajo el gobierno de Dios. Esto está claro en Salmos 2. Antes de entrar en Daniel, vamos a Salmos 2. Esto está claro en Salmos 2, versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra. ¿Quién gobierna en el gobierno humano? Los reyes de la tierra. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová
y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Quiere decir, el hombre declaró que no necesita de cualquier lazo con relación a Dios, no necesita de cualquier relación con Dios. Por eso, hermanos, nosotros estamos casi al final de los tiempos. El mundo camina hacia esto. Ustedes van a ver la presión de este mundo desvinculando al hombre de Dios cada vez más. Lo que está sucediendo es que este mundo está llevando de una manera muy fuerte a que este mundo no tenga más cualquier vínculo con Dios, cualquier vínculo con la palabra de Dios, con la Biblia. Y este hombre que se levantará en los últimos tiempos, el anticristo, él se levantará contra todo lo que se llama Dios. Él será contra todo objeto que recuerda a Dios, y él mismo quiere colocarse como Dios en la imagen dentro del santuario. Queridos hermanos, el Señor levantó su iglesia como gobierno celestial. Nosotros declaramos que nosotros sí queremos que Dios gobierne sobre nosotros. Nosotros queremos el gobierno de Cristo. Y nosotros vamos a ser usados a través de la edificación de la iglesia para derrumbar este gobierno levantado por Nimrod. Aquí está entonces, volviendo a Daniel 2, versículo 31. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen que representa al gobierno humano. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, que representa al imperio babilónico. Su pecho y sus brazos de plata representa el imperio medo-persa. Su vientre y sus muslos de bronce representa el imperio macedónico. Sus piernas de hierro representan al imperio romano. Sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, que es el vestigio del imperio romano en nuestros días. Parte hierro, parte barro cocido. Este es el gobierno humano que está en nuestros días, esta estatua. Cuando estabas mirando una piedra fue cortada, no con mano. ¿Qué piedra es esta? Esta piedra es la unión de Cristo con la iglesia. La iglesia edificada se une a Cristo en el casamiento, en las bodas del Cordero, y se torna un solo bloque, una sola piedra, y esta piedra fue cortada no con mano humana, sino que Dios mismo la cortó. ¿Y ahí qué sucedió? Esta piedra hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Quiere decir todos los otros imperios. Y fueron como tamo de las eras del verano. Y los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Hermanos, ¿qué montaña es esta? Versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Este reino ni será dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre.
Entonces, estos símbolos que ustedes ven, el logo, ustedes están viendo aquel cubo en, en un movimiento levantándose y tornándose una montaña. Ustedes ven este movimiento de este cubo. Este cubo se torna una gran montaña, que es el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Y solo para confirmar, Apocalipsis 21. Yo creo que este es el mensaje. Este es el mensaje. No tengo que continuar, ¿no? Señor Jesús. Versículo 1 dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Hermanos, ahora ya es el nuevo cielo y la nueva tierra después del milenio. Ahí, esta esposa ya está compuesta de toda la iglesia. En Apocalipsis 19, la esposa estaba representada por los vencedores y ahora ya es compuesta de todos los miembros de la iglesia. Entonces, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo. Existe la versión de Jerusalén que dice: y Él, Dios con ellos, será su Dios. Quiere decir, nuestro Dios estará para siempre unido al hombre. Y ahí vamos a mirar el versículo 10. Y me llevó, voy a leer el 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de los 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá. Yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. ¿Ustedes están viendo la montaña aquí? Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, una piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Ahora voy a saltar un poco. Versículo 16. La ciudad se halla establecido en un cuadrado. Tiene la base cuadrada. Su longitud es igual a su altura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, presten atención, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Es un cubo. ¿Está bien? Ahí en el capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Quién gobierna ahora? No es más el hombre. ¿Quién va a gobernar para siempre? Será Dios y el Cordero. ¿Está bien? Y en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. No habrá más maldición. Y el trono de Dios y el trono y del Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Hermanos, nunca más alguien se apartará del gobierno de Dios. Nunca más el hombre estará desvinculado del gobierno de Dios. Allí está el trono de Dios y del Cordero. ¡Aleluya! No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque
Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Oh Señor Jesús. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Hermanos, para nosotros realmente será pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amén. Ahora ustedes entendieron el logo. Este logo que nosotros vamos a usar por 6 meses. Oh Señor Jesús. Ya di mi encargo, ¿está bien? Hermanos, nosotros vamos a entrar en el libro de Efesios en este semestre de una manera diferente. Nosotros vamos a seguir el encargo, la luz que el Señor nos dio en el libro de Mateos. Nosotros finalizamos en los últimos capítulos el sufrimiento de Jesús, su martirio, su crucifixión y su resurrección. Pero todo Él hizo, hermanos, para que pudiese suceder este final maravilloso. La iglesia necesitaba ser producida a través de sus sufrimientos, a través de su crucifixión, de su muerte, de su sangre derramada y también del agua que fluyó de su lado, para que en su resurrección la iglesia pudiese recibir el Espíritu que fluiría de su costado, y este Espíritu también bautizó a la iglesia, y a partir de entonces la iglesia recibe de Cristo la gran comisión. Hermanos, la comisión fue dada a Cristo en Mateos 16. Él es el Cristo, ungido para una gran misión. Él es el Hijo de Dios, porque Él no hará suceder el cumplimiento de su misión a través de levantar una gran religión aquí en la tierra. Él solo se preocupó, hermanos, en morir como el grano de trigo para poder producir muchos granos aquí en la tierra. Cuando Él partió, Él no consiguió un gran grupo religioso de millares y millares de personas. Había solamente 120 galileos orando en Jerusalén. Parecía un fracaso, como una fundación de una gran religión. Pero Él no se preocupó con la religión, porque Él vino para producir vida. Él vino para dispensar la vida de Dios. Todo este trabajo que está sucediendo en medio nuestro no es por el artificio humano, es por la vida de Dios. La obra de Dios es hecha por la vida de Dios, y la vida de Dios viene por la palabra de Dios. Entonces, gracias a Dios, Él recibió esta gran comisión. Por eso que el versículo 18 Él dice a Pedro: Pedro, tú eres Pedro, usted es una piedra para la edificación, y sobre la roca edificaré mi iglesia, y cuando esta iglesia esté edificada, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí nosotros vamos a vencer las puertas del Hades a través de la iglesia edificada. Él entonces nos muestra que a través de la iglesia Él quiere introducir el reino. Y nosotros estamos aquí para edificar la iglesia y traer el reino de Dios de regreso a esta tierra. Esta es nuestra gran comisión, y comenzando por medio de la predicación del Evangelio. Por eso el Señor tiene en estos últimos 3, 4, 5 años, el Señor nos ha llevado a las calles, porque las personas están en las calles, las multitudes están en las calles. Necesitamos ir hasta las calles. Puedo orar por usted, y haciendo colportaje, dejando un libro en las manos de estas personas y creando redes de cuidado en la iglesia para recibir a estas personas. Entonces es por este encargo
por esta línea de encargo que nosotros vamos a entrar en el libro de Efesios. Si no, el libro de Efesios sería muy teórico, porque el libro de Efesios comienza en el capítulo 1, desde el punto de vista de los cielos. Pablo, cuando trajo la revelación del libro de Efesios, Efesios 1, nos lleva a los cielos. Si nosotros no tenemos a Mateos dándonos la comisión, nosotros íbamos a fluctuar, sin mucha necesidad, sin los pies en el suelo. Pero gracias a Dios, nosotros recibimos la gran comisión en Mateos 28. Y ahora, hermanos, vamos a ver toda la visión, toda la revelación que nos será mostrado en el libro de Efesios. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Entonces la gran comisión de la iglesia está en Mateos 28. Ya leí aquel día, pero vamos a leer. Mateos 28, Señor Jesús. Oh Señor Jesús, ya que esta fiesta duró tanto tiempo, vamos a gastar un tiempito más, ¿puede ser? Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Hermanos, era necesario que nuestro Señor Jesucristo, como Dios, pero como hombre, Él viniese aquí en la tierra, muriese según el designio de Dios, realizase la redención y engendrarse la iglesia, y Él resucitase, Él pudiese a través de rogar al Padre, el Padre enviará otro consolador, el Espíritu de verdad. Hermanos, Él entonces puede volver hoy como el Espíritu de verdad, como el Espíritu. Solo que Él volvió de una manera diferente. Él recibió toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Por eso, cuando nosotros vamos a las calles, no menosprecie a usted, no se menosprecie. Nosotros salimos con la autoridad del Rey. Él es la cabeza de la iglesia. Él dio esta autoridad a la iglesia para predicar el Evangelio, para cumplir nuestra gran comisión, que es, hermanos, esta autoridad en los cielos y en la tierra. Id por tanto y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué cosa, hermanos? Hacer discípulos significa colocar a estos hombres a quien predicamos el Evangelio bajo un gobierno. Porque en las calles ellos están bajo el gobierno ilegítimo de Satanás. Están bajo la autoridad de las tinieblas. Por eso que las personas no tienen paz, no tienen alegría, no tienen dirección en sus vidas, no saben para qué viven, están bajo mucho estrés, cansancio, aflicción, sufrimiento y angustia. Muchos no ven motivo para vivir. Hermanos, pero gracias a Dios nosotros predicamos el Evangelio con meta atraerlos para un gobierno celestial, bajo un gobierno celestial. Hacer discípulos es colocarlo bajo el encabezar de Cristo. Ahí la vida tiene sentido. ¿Nuestra vida no tiene sentido? Porque estamos bajo este gobierno. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Bautizándolos? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí también puede tener un sentido. En nombre quiere decir para dentro del nombre. Nosotros vamos a traer a las personas por el Evangelio, para el reino de Dios, colocarlos bajo el gobierno de Dios, de Cristo, pero los bautizamos para que ellos estén en unión orgánica con el Dios triuno. El bautismo en las aguas es solamente un testimonio de un bautismo del Espíritu. En verdad, cuando usted predica el Evangelio, la persona cree, la persona fue bautizada en el Espíritu Santo.
Y el bautismo en el agua es una confirmación, un testimonio para él mismo, para el mundo y para las personas que están a su alrededor, de que él fue bautizado por el Espíritu. Él se unió al Espíritu, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Enseñándolos. Aquí por un lado nosotros tenemos la Biblia, la palabra logos para enseñar, pero nosotros también necesitamos de la palabra rema, que sale instantáneamente de la boca de Dios. Hoy en la iglesia, principalmente la iglesia en Filadelfia, nosotros tenemos los tesoros de la palabra profética y ella nos ha bendecido tanto, nos ha dado dirección, hermanos. Todo lugar que yo encuentro, hoy mismo hay un hermano que está con nosotros en el hotel. Él me dijo, hermano Pedro, estos últimos 2-3 años son los mejores años de mi vida, los mejores años de la vida de la iglesia. Nosotros vivimos, hermanos, en los momentos más felices de nuestra vida y de la vida de la iglesia. ¿Es verdad o no? Oh Señor Jesús, porque nosotros tenemos la palabra. Nosotros andamos según la palabra. Y yo dije ayer, la palabra es la presencia invisible del Señor. Si el Señor habla con nosotros es porque Él está aquí. Si no, no estaría con nosotros. Gracias al Señor, la presencia del Señor está aquí. Él habla con nosotros a través de la palabra profética y Él estará hasta la consumación de este siglo con nosotros. ¡Aleluya! Por eso, hermanos, fue necesario del lado de Jesús saliese sangre y agua. Esto está en Juan 19:34. Ya hablé de esto, porque la sangre es para la redención. La sangre es para quitar los pecados y el agua fue usada para comprar la iglesia. Y el agua representa la vida de Dios, dispensada a todo aquel que cree, con el fin de engendrar la iglesia y santificarla por medio del lavado del agua por la palabra. Ya leí esto en Efesios 5, 25 al 27. Como resultado tendremos una iglesia gloriosa, santa, sin arrugas y sin manchas. Esto corresponde a la iglesia edificada de Mateo 16, 18. Hermanos, el agua solo lo ve quien está cerca. ¿Usted sigue de cerca al Señor? ¿Y cómo usted sigue de cerca al Señor? Usted sigue de cerca la palabra. El Señor está con nosotros. Pero ¿cómo usted sabe que el Señor está con nosotros? Porque Él habla en medio nuestro. Entonces, si usted quiere seguir de cerca al Señor, tiene que seguir de cerca la palabra. Entonces, Mateo nos trajo hasta aquí, pero el libro de Efesios, vamos a mirar, el libro de Efesios nos revela en la visión del punto de vista celestial. Solo voy a marcar algunos versículos para hacer esta unión. El libro de Mateos, desembocando en el libro de Efesios, es como si fuese, no sé cómo explicar, como si usted está en una autopista, y de repente esta autopista desemboca en otra autopista. Y esta autopista que va a desembocar en otra autopista, esta autopista se va mezclando poco a poco con la otra autopista. Esto en inglés se llama Meredith, verbo de que poco a poco usted va terminando esta autopista y va entrando en la nueva autopista. Es como un río juntándose con otro y después se mezcla totalmente yendo hacia adelante. Entonces nosotros estamos desembocando del libro de Mateos, estamos entrando en el libro de Mateos
en esta misma secuencia. No vamos a perder el ritmo, no vamos a perder el encargo, es el mismo encargo. Entonces, el libro de Efesios nos muestra en el capítulo 1 de Efesios, versículo 18 hasta el 21, lo siguiente. El Señor Jesús fue resucitado por Dios el Padre. ¿Con qué? Con la suprema grandeza de su poder. Y esta misma suprema grandeza del poder, hermanos, está con nosotros que creemos. ¿Usted sabía esto? Este poder que Cristo recibió está con usted hoy, está con la iglesia. Entonces, ¿cuál es? Oh Señor Jesús, voy a leer un poco más. Vamos a anticiparnos un poco. Versículo 17. Si no, usted no va a entender el contexto. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Hermanos, necesitamos ir del punto de vista de los cielos para ver lo que Dios preparó para nosotros. Necesitamos esta revelación. Entonces, a partir de ahora, hermanos, usted necesita pedir al Padre de la gloria: oh Padre, dame revelación. Yo quiero ver con los ojos de la fe cuál es la esperanza de mi llamamiento y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Hermanos, esto es maravilloso. Dios, con esta suprema grandeza de su poder, resucitó a Jesús Cristo de entre los muertos. Y no solo esto, este poder lo elevó hasta sentarlo a su derecha en los lugares celestiales. ¿Y usted sabe dónde quedan estos lugares celestiales? Están sobre todo principado y potestad. Quiere decir, toda suerte de autoridad y poder y dominio y de todo nombre que se pueda nombrar, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Hermanos, Cristo ya recibió toda autoridad en los cielos y en la tierra. Él nos dio a nosotros. Y sometió todo principado y autoridad y sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Dios ya colocó todas las cosas bajo los pies de Cristo porque Él ya está allá arriba. Pero para que toda esta revelación se torne una realidad, Dios entonces dio este Cristo a la iglesia como cabeza. Lo que más falta en este mundo es cabeza, es gobierno, es el reino. ¿No es así? El hombre está sin gobierno. El hombre está como gallina sin cabeza. ¿Usted ya vio una gallina sin cabeza? Algunos de ustedes vinieron del campo, ¿no es así? Del campo. Usted sabe que algunos de ustedes hacen maldad o no saben matar a la gallina. Toma una gallina, la mata y le corta la cabeza y la suelta. Y la gallina aún anda algunos pasos, pero no tiene rumbo. Y cae tambaleando. Entonces, hermanos, los hombres del mundo son como gallinas sin cabeza. Aun que esté bien vestido, aunque parezca tener mucho dinero, tener mucho estatus social, pero es gallina sin cabeza. Pero aleluya, Dios te colocó en la iglesia
En la iglesia nosotros tenemos cabeza. Y nuestra cabeza está en los cielos. Nuestra cabeza está sobre toda autoridad, todo principado. Y Dios lo dio. Dios, todas las cosas están bajo sus pies. Ahora Él dio esta cabeza a la iglesia para que la iglesia ejecute esto. No sé si entendieron. Nosotros tenemos la responsabilidad, hermanos, de colocar todas las cosas bajo los pies de la iglesia. Esta es nuestra función. Por eso, cuando usted sale con la autoridad en las calles, puede orar por usted. Dios está con usted. La autoridad de Dios está con usted. Usted subyuga toda situación a su alrededor. ¿Y qué es la iglesia? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oh Señor Jesús, nosotros necesitamos de la cabeza. Señor Jesús, yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a directo al punto. Después yo hablo en otros mensajes lo que preparé para hablar. Hermanos, para que la iglesia pueda llevar a cabo esta responsabilidad, la iglesia también necesita ser ungida. Cristo fue ungido. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Él fue ungido para esta misión. Y ahora es nuestra oportunidad. La iglesia también fue ungida para esta misión. En el día de Pentecostés, vamos a ver Hechos capítulo 1, en el día de Pentecostés sucedió una gran cosa para que nosotros cumplamos nuestra misión. Hechos 1, versículo 5, ¿cómo nos dice? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahí el capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Era necesario que ellos hablasen otras lenguas. ¿Por qué? Porque habían muchos judíos viniendo de todas las partes de la tierra. Ellos necesitaban de que estos 120 galileos llenos del Espíritu Santo pudiesen predicar el Evangelio en sus lenguas, en sus idiomas. Y ahora en África nosotros necesitamos de lengua francesa. ¿Quién sabe hablar francés, lengua francesa? Entonces, es bueno que aprendan. ¿Quién sabe hablar inglés? Well, praise the Lord. Vamos. Nosotros vamos a necesitar predicar el Evangelio en estos idiomas diferentes. ¿Está bien? Entonces, los judíos que creyeron fueron bautizados, y también Hechos capítulo 11, los gentiles también fueron bautizados por el Espíritu Santo, versículo 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Hermanos, la iglesia también fue ungida para cumplir la gran comisión. Entonces, no diga que usted no tiene la unción.
para predicar el Evangelio, porque usted, como miembro del cuerpo, miembro de la iglesia, usted también fue ungido. Cuando la iglesia fue ungida, ¿está bien? Entonces, nosotros vamos a llevar a cabo nuestra comisión predicando el Evangelio, trayendo a las personas aquí en la iglesia, edificándola con nosotros hasta la consumación de este siglo. ¿Es verdad? Muy bien. Nosotros terminamos de hablar que nosotros necesitamos seguir al Señor, porque el Señor estará con nosotros hasta la consumación de este siglo. Sin seguir al Señor, sin el Señor, aunque en su presencia invisible, nosotros necesitamos seguir al Señor, porque nosotros somos seguidores del Cordero, por donde quiera que Él va. Nosotros somos seguidores del Espíritu. ¿Y cómo seguir al Señor si Él es invisible? Es seguir la palabra. Por eso, hermanos, el ministerio más importante hoy es el ministerio de la palabra. Porque la palabra trae la presencia, confirma la presencia del Señor. Porque si el Señor está con la iglesia, ¿cómo probar que el Señor está con la iglesia? Su presencia invisible. ¿Cómo probarlo? Es cuando Él habla con la iglesia. Gracias a Dios, hermanos, Él no nos ha privado de su palabra. Nosotros estamos alegres porque nosotros tenemos su presencia. ¿Cómo confirma que tenemos su presencia? Hermanos, tenemos la palabra. La palabra no ha faltado en nuestros días. Entonces, el ministerio de la palabra de Jesús aquí en la tierra, siguió libremente. Él cumplió todo lo que tenía que cumplir en su ministerio aquí en la tierra. Pero yo hoy no voy a hablar sobre esto propiamente dicho. Mi enfoque no es esto. Yo quiero mostrarles a ustedes que el ministerio de la palabra no sale solo. El ministerio de la palabra necesita de apoyo. ¿Está bien? Mateos 27. Vamos a ver. Mateos 27. Versículos 55 y 56. Son dos versículos bien ocultos, pero hablan de un ministerio que apoya al ministerio de la palabra. Versículo 55 dice: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Entre las cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Aquí nos muestra que existe un grupo de mujeres que servían a Jesús de una manera oculta. Pero yo quiero preguntarles a ustedes, ¿el ministerio de la palabra consigue ir solo, sin el auxilio de los servicios? Usted no tiene mucha convicción, ¿no? ¿Usted cree que yo podría estar aquí ministrando la palabra si no hubiese quien preparó el sonido? Si no hubiese quien preparó las sillas? Si no hubiese quien haya construido este lugar, colocar el aire acondicionado, dar energía, es agua para que funcione aquí, estar los hermanos sirviendo, hermanos y hermanas sirviendo. Hermanos, sin los servicios no hay palabra. Jesús iba de ciudad en ciudad, aldea en aldea. ¿Quién preparaba los servicios? Él va a comer ¿qué? Polvo, tierra. Él solo multiplicó 2 veces los panes. Él no multiplica los panes todos los días. Las comidas tienen costo, hay servicios. ¿Quién prepara la mesa? ¿Quién prepara los platos? ¿Quién lava los platos? ¿Quién arregla el lugar? ¿Quién hace la logística? ¿Quién prepara el transporte? Hay servicios. Entonces, gracias a Dios, hay un grupo de hermanas. El ministerio de los servicios está representado por el grupo de hermanas aquí,
ya servían a Jesús en Galilea, por donde él iba. Estas mujeres lo estaban sirviendo a Jesús para que la palabra pudiese salir, el ministerio de la palabra pudiese desarrollarse. Necesita del ministerio de los servicios, hermanos. Por eso que yo hablé que la iglesia necesita tener sus servicios restaurados. Nosotros tenemos que buscar la excelencia en diversos servicios de la iglesia. Pero no solo el ministerio de los servicios existe. Otro ministerio también muy importante. Lucas capítulo 8. Ustedes perciben que yo estoy entrando en el libro de Efesios con los pies en la tierra, no volando. Los pies en la tierra, no volando. Versículo 1. Aconteció después de esto que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Quiere decir, no solamente la logística no solo tenía que pensar en Jesús, sino también en los 12, más bocas para comer, porque Jesús necesitaba preparar a los 12. Entonces, ¿quién es que los servía a ellos? Y en los servicios, hermanos, tienen costos. Las comidas no tienen costo, el transporte no tiene costo. Para mantener este auditorio no hay costo, para construir este auditorio no hay costo. Para que nosotros entremos en África llevando las herramientas para expandirnos en África, ¿no hay costos? Entonces existe otro ministerio oculto. ¿Este ministerio cuál es? Versículo 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, como si fuese nuestro procurador general de la República, es su mujer, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Entonces, para que el ministerio de la palabra pudiese ir adelante, nosotros necesitamos del ministerio de los servicios. Muchos hermanos sirviendo para que el ministerio de la palabra pudiese ir adelante. Pero todos los servicios implican costo. ¿No es así? Entonces nosotros necesitamos, hermanos, del ministerio de ofrendas de riquezas materiales. Son el trípode, son 3 patas. Usted sabía, la silla donde usted está sentado de 4 patas, pero si usted coloca en un terreno irregular, en el pasto, en un terreno irregular, las 4 patas no te dan estabilidad, siempre queda falseando una pata. Pero si usted lleva una silla de 3 patas, ¿queda firme? ¿O no? 3 patas, 3. Trípode, hermanos, afirma en cualquier terreno. En África funciona. En los Estados Unidos funciona. En Brasil funciona. En todo lugar funciona. Por eso, hermanos, si nosotros queremos ir lejos, si nosotros queremos traer al Señor de regreso, si nosotros queremos predicar el Evangelio, si nosotros queremos orar por las personas, si nosotros queremos red de cuidado para cuidar de estas personas, si nosotros queremos tener servicios que traen estos miembros para la edificación de la iglesia, hermanos, necesitamos de este trípode. Gracias a Dios, el ministerio de la palabra está en franco desarrollo. Y los servicios también, gracias a Dios, están acompañándolo.
Esto, aquí es una prueba de esto. Para hacer esto, ustedes no saben el trabajo que da esto, los servicios que necesitan funcionar para que haya esta conferencia. Entonces, nosotros estamos aprendiendo a hacer esto. Pero hermanos, nosotros necesitamos ahora de la tercer pata. Nosotros necesitamos intensificar. Aleluya. Nosotros intensificamos el colportaje dinámico. Nosotros intensificamos el avanza joven, fábrica de vencedores. Intensificamos la fábrica de vencedores kids, adolescentes. Nosotros intensificamos ¿qué? Calma, déjeme hablar. Nosotros intensificamos la red de cuidado de las mujeres. Y este año nosotros intensificamos la red de cuidado de hombres, los hombres de oración. Gracias a Dios, hermanos. Nosotros intensificamos. Nosotros tenemos reunión de jóvenes, grupo familiar. Tenemos que diversos servicios en las iglesias que están siendo restaurados. Gracias a Dios por esto. Nosotros intensificamos el expolibro. Nosotros intensificamos también el CEPEP, los CEPEP que aún no están intensificadas, por lo menos están comenzando. Aparte, usted necesita tener encargo para intensificar el CEPEP de 7 Lagoas. Estamos pidiendo al Señor que nos dé 100 ceapistas, 100 candidatos para hacer el CEPEP. ¿Usted quiere hacer o usted quiere levantar a alguien que haga? No deje a Dedé depresivo con 10 ceapistas, 15 ceapistas. Hermano, da depresión eso. Vamos a llenar de gente el CEPEP. Dedé, póngase de pie. Llama a los hermanos, invita a los hermanos para ir allí. Pueden llenar, porque nosotros podemos hacer varios círculos, cambios. No necesita estar todo el tiempo allí. Pueden ir un tiempo en el campo, podemos hacer varios grupos. Entonces no hay problema. Si ustedes mandan 300, él va a conseguir lugar para 300. Entonces vamos a intensificar el CEPEP. Vamos a intensificar también más colportores en su región. No estamos contentos con el número que hay. Necesitan más. ¿Quién quiere entrar en este ramo? Entre en este ramo. Vale la pena. Usted sabe que si usted tiene timidez, pruebe salir con ellos un día. Usted va a ver que va a vivir usted en otro mundo. Usted es obligado a vivir en el Espíritu todo el tiempo. ¿Es así o no? Usted va a ser renovado. Usted va a estar loco. Y no va a querer más volver atrás. Discúlpeme hablar esto. Es adictivo. Ahí usted vuelve a su trabajo secular. Y usted va a sentir que le falta algo. Usted allí vive con el jefe detrás tuyo. Pero estoy sintiendo falta de salir a las calles. Siento falta de hacer colportaje, salvar a las personas. Hermanos, vamos a ser colportores. Porque el Señor necesita de un gran ejército. Pero nosotros necesitamos de... Hablando de colportores me entusiasmé, pero yo en verdad necesito hablar de ofrendas. Entonces, para que funcione normalmente la iglesia como el cuerpo de Cristo, vamos a ver Romanos 12. Nosotros necesitamos también de estas 3 categorías de servicio, aún en una iglesia. Señor Jesús. Versículo 3, versículo 1. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios,
por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, no hay servicios sin presentar el cuerpo. Vamos a colocar a disposición nuestro cuerpo. El Señor desea ir a la calle a predicar el Evangelio. Si mi cuerpo no se presenta, no hay como el Señor ir a la calle a predicar el Evangelio. Entonces vamos a presentar nuestro cuerpo como el servicio más racional. Vamos a presentar nuestro cuerpo al Señor. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ustedes van a ver que practicando estas herramientas que el Señor nos dio, intensificadas, usted va a estar renovando su mente, saliendo de la caja, no más sirviendo al Señor de una manera convencional, tradicional. Usted va a vivir alegre, porque digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe repartió a cada uno. Aquí comienza a hablar sobre la edificación de la iglesia. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros uno de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. La profecía aquí, hermanos, habla principalmente de aquel que profetiza. Y quien profetiza, está hablando aquí del profeta que recibe la revelación directa de parte de Dios. Entonces, todos los demás servicios, hermanos, vienen por la profecía, vienen por la palabra. La palabra, hermanos, termina dando la referencia, la dirección para todos los otros servicios. Entonces, si profecía, yo voy a decir la palabra profética, si el de servicios, servicio de recepción, de bautismo, servicio de literatura, el que en servir o el que enseña debe esmerarse en la enseñanza. Debe esmerarse en seguir al profeta, seguir la palabra profética. Quien enseña, no sea un maestro totalmente autónomo, que no sigue la palabra. Un maestro tiene que seguir lo que fue profetizado. ¿Está bien? ¿Qué más? El que exhorta, lo mismo. El que exhorta en la exhortación tiene que seguir al que enseña y al que profetiza. El que reparte, este ya es otra categoría. La tercera categoría es el que reparte contribución, es ofrendas con liberalidad. El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Esto hace todo parte con los servicios. Entonces aquí vemos el ministerio de la palabra, el ministerio de los servicios. Nosotros vemos aquí el ministerio de las ofrendas, de riquezas materiales. Muy bien. Pero hoy yo tengo el encargo de intensificar, ¿saben qué? Nuestras ofrendas normales. Porque yo veo que la iglesia es muy fiel, no solo en Belo Horizonte, sino en todas las regiones. He visto, la iglesia es muy fiel en ofrendas especiales. ¿Cuándo? Fue presentada ayer la necesidad de ofrendar para nosotros implantar en Angola y en Príncipe todas estas herramientas como inversión para que la obra de allí despegue, se levante. Yo tengo seguridad que nosotros vamos a conseguir esta cantidad que falta en esta conferencia.
Los hermanos son fieles. Yo también he visto en San Pablo, cuando hablamos del ministerio de riquezas materiales, una necesidad de la iglesia, una necesidad de la obra regional. Todos son fieles. Todos ofrendan. ¿Es verdad? Aleluya. Desde 2018, en la estancia, ustedes recuerdan, nosotros hablamos de las ofrendas en una conferencia de febrero, si no me engaño. Nosotros cuadruplicamos las ofrendas. Entonces las iglesias fueron renovadas para esto. Pero la ofrenda llamada diezmos está débil, que es el día a día. Nuestras ofrendas normales no pueden depender solamente de que nosotros en el domingo de mañana nos levantemos de nuestras sillas, quitar algún billete de nuestro bolsillo y colocar en la caja de ofrenda. Para mí esto es simbólico. Claro que algunos, como las 2 monedas de la viuda, es aquello. Pero yo creo que la gran mayoría, aquello es simbólico. Nosotros debemos honrar al Señor con aquello que Él nos da. Yo no estoy hablando de ofrendas especiales. Yo estoy hablando en aquello que el Señor nos da para vivir. El Señor no le ha dado a usted un salario para que usted viva, un valor para que usted viva. No le ha dado. ¿Y para qué usted vive? ¿Qué propósito? ¿Cuál es el propósito? Usted vive para hacer la voluntad de Dios. Usted vive ahora para cumplir esta gran comisión. Usted vive para predicar el Evangelio, edificar la iglesia y traer el reino de Dios de regreso. ¿No es así? Entonces, aquello que usted recibe del Señor es lo suficiente. Usted quita lo suficiente para que usted viva. Vive. Si el Señor te da con más abundancia, usted puede vivir en un mejor padrón, pero usted no necesita, si usted necesita de un pan para vivir, come 2 porque su barriga crece. Entonces viva bien con lo que el Señor te da. Y el resto, hermanos, use como semilla. No engorde con esto. Vamos a sembrar. Yo estoy hablando de ofrendas normales. ¿Está bien? No hablo de ofrendas especiales. Hermanos, es una tristeza cuando yo trabajaba en una empresa de ingeniería. Yo tenía un compañero mío sentado al lado mío, otro ingeniero. Él hacía parte de la iglesia adventista. Y cada vez que recibíamos el recibo de sueldo cada mes, él me decía, yo tengo que presentar este recibo de sueldo al pastor, porque de este recibo su iglesia quita literalmente el 10%. No hay como huir. Pero gracias a Dios, hermanos, nosotros estamos en la era de la gracia. Entonces, en la era del nuevo pacto, de la nueva alianza, que nuestra justicia tiene que exceder. ¿Dónde está esto? Mateo 5. Vamos a ver, Mateo 5. ¿Dónde está esto? En el versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, en términos de ofrendas normales, de aquello que el Señor nos da todos los meses, hermanos, nosotros aún no somos fieles. Porque estos grupos religiosos que aplican la ley, ellos tienen una vida financiera saludable todos los meses. Y nosotros tal vez en la iglesia tenemos mucho miedo de hablar de las ofrendas, pero cuando hablamos de las ofrendas en la reunión, parece que
afecta la sensibilidad de algunos. Los hermanos piden dinero. Hermanos, en verdad, para nuestra salud espiritual, nosotros necesitamos ser saludables también en esto. Yo quiero intensificar este lado. ¿Ustedes me permiten intensificar? Entonces vamos. ¿Cómo comenzó? Génesis 14. Génesis 14. 18. Ustedes saben que hubo una guerra entre 4 reyes y 5 reyes. Y los 4 reyes fueron más fuertes y vencieron a los 5 reyes. Y vencieron al rey de Sodoma y llevaron a Lot, sobrino de Abraham. Llevaron a Lot, a su mujer, sus bienes y también de todo el rey de Sodoma. Y por causa de Lot, Abraham fue detrás de él a rescatarlo. Entonces el versículo 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos de su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Hermanos, son ejércitos de 4 reyes que vencieron a un ejército de 5 reyes y Abraham salió con 318 hombres. Es algo imposible. Pero hermanos, ciertamente allí estaba la palabra de Dios. El Señor debe haberle confirmado: salga, vaya a rescatarlo. Y cayó sobre ellos, versículo 16. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabé, que es el valle del rey. Ahí aparece una figura mística, misteriosa, que es Melquisedec. En el libro de Hebreo nos muestra que Cristo es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Realmente, hermanos, ¿quién con 318 hombres iría a conseguir a rescatar a Lot y a tantas personas y tantos bienes? Aquello que usted gana todos los meses, hermanos, es el Señor quien te dio. Usted con 318 hombres, el Señor te está dando bienes generosamente. Ustedes consiguen ver esto. Y de todo le dio Abraham el diezmo. Aquí surgió: de todo Abraham le dio el diezmo. En verdad, Dios le dio todo esto. Él no necesitaba para vivir. Dios le dio y él le dio el diezmo a Dios. Génesis 28. Génesis 28, versículo 20. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Él es Jacob mismo. Por eso es justa la fama que los judíos tienen hoy. Y la piedra que elegí por columna será la casa de Dios. Y todo lo que me des, yo te daré el diezmo. ¿Quién quiere hacer este pacto conmigo? Yo quiero
ser socio de tu negocio y todo lo que usted me da, yo te voy a dar el 10%. ¿Está bien este negocio? Es bueno para mí, pero es malo para usted. Pero Jacob hizo este negocio con Dios. Hermanos, en verdad el diezmo es poco, porque Dios nos dio todo. Por eso, hermanos, esto en Levítico 27, versículo 30 al 32, no voy a leer, ustedes leen en su casa. Ahí están la práctica del diezmo en la ley. Los diezmos de la tierra, de los cereales, de los frutos de los árboles, los diezmos del ganado, el diezmo será santo al Señor. Y hermanos, nosotros podemos exceder esta justicia de los fariseos, no podemos excederla, hermanos. Por eso nosotros, en San Pablo, nosotros comenzamos a... ¿Qué día fue? El día lunes. El lunes fue. El lunes nosotros tuvimos una reunión, en verdad. Nosotros teníamos esto en la cabeza, queríamos cambiar nuestra situación. ¿Cómo es maravilloso tener un equipo de apoyo formado por jóvenes más maduros? Yo llamé en un desayuno, creo que había 8. Solo mostramos nuestra preocupación. Nuestros jóvenes más maduros, rápidamente hicieron y colocaron en acción esto. Por eso, hermanos, esta era final es la era de los jóvenes. Yo estoy viendo muchos jóvenes aquí. La responsabilidad es traer al Señor de regreso de ustedes. Yo quiero envolverlos a ustedes en la obra, no solo en la edificación de la iglesia, de su iglesia. Hermanos, tenemos que expandir la obra. Nosotros tenemos que tomar toda esta tierra con la fuerza joven, porque ustedes son aquel ejército de jóvenes santos que el Padre le prometió al Hijo. Vamos a conquistar la tierra a través de la juventud. Y estos jóvenes aquí en San Pablo, que nos dan apoyo a nosotros, fueron muy fieles. Ellos son como aquellos valientes de David. David solo suspiró: ¿quién me diera el agua que está en el pozo, en la puerta de Belén? Ellos arriesgaron sus pescuezos y tomaron el agua. Gracias al Señor, tenemos hoy en la iglesia estos jóvenes fieles en la obra del Señor. Amén. ¿Está convocado? Comprométanse. El Señor lo va a usar a ustedes en la obra. Oh Señor Jesús. Ahí, ¿qué hablé a los hermanos? Hermanos, sí, aplicásemos la ley de tomar el recibo de sueldo, quitar el 10%. Esto sería la justicia de los fariseos, porque los fariseos hacen esto. Y Mateo 5 dice que nuestra justicia debe exceder a lo de los fariseos. En la iglesia nosotros no tenemos esta práctica de la ley. Entonces yo le dije a los hermanos, pero esto no es disculpa para que nosotros nos quedemos debiendo. Este debe ser el argumento para que nosotros superemos. Exceder. ¿Qué tal? Entonces yo le hablé a los hermanos, en lugar de cuando reciba el recibo, necesita presentar este recibo a los hermanos líderes. No pedimos esto, no necesita presentar el recibo, pero es más que esto. Usted va a presentarlo al Señor. ¿Qué tal? Usted va a decir: Señor, yo necesito presentar a Mauricio, pero yo te voy a presentar a ti. Y el Señor ha hablado que mi justicia tiene que exceder a lo de los fariseos. Entonces, no es solo el 10%. Señor, dame un número. Señor, dígame. Yo solo necesito vivir para servirte, ¿no es así? Solo deme lo suficiente para vivir. Dígame, ¿cuánto yo tengo que ofrendar todos los meses? No es ofrenda especial, todos los meses. Ahí, nuestro equipo de apoyo lo hizo. Cada uno responde
puede responder para un medio social que creamos. Este dato es sigiloso solamente. 2 presbíteros teóricamente trabajan con esto. Y allí, hermanos, al día siguiente, aún estamos comenzando. Hoy de mañana es que la iglesia va a promover a los hermanos. En el día siguiente, nosotros ya teníamos 107.000 reales en compromiso mensual de ofrendas normales. Yo espero triplicar, cuadruplicar. Hermanos, la iglesia necesita tener este valor generoso en su cuenta para apoyar a la obra, para hacer frente a los gastos, pero también a la obra. Hay un grupo de hermanos que necesita ir a Australia. La iglesia en Horizonte participa con tanto. No necesita levantar una ofrenda especial, ya hay en la cuenta de la iglesia. Necesitamos hacer un expolibro menor para esta región. Nosotros tenemos dinero en la cuenta para hacer esto. Necesitamos apoyar a nuestros obreros en Angola. Tenemos dinero para esto. Los hermanos entienden. Todas las iglesias que están alineadas con este encargo del Señor de traer al Señor de regreso, necesita tener en su cuenta, hermanos, este valor generoso para que nosotros podamos avanzar más rápido. No es para llenar mi bolsillo. No, es para que el Señor pueda volver, para edificar la iglesia, para expandir. ¿Es así o no? Necesitan van, compramos van. Necesita ir a la ciudad vecina. Después que nosotros completemos el trabajo en África, por lo menos este inicio, nosotros necesitamos comenzar a pensar alrededor nuestro, su ciudad alrededor. Hay muchas ciudades sin iglesia. Necesitamos cerrar toda esta tierra. Por lo menos aquí en el desierto, América del Sur, vamos a cerrar esta tierra, de manera que todas las ciudades alrededor nuestro van a tener iglesias. Para esto necesitamos recursos. Recursos vamos a tener. Nosotros vamos a intensificar esto. ¿Vamos a intensificar esto? Yo no necesito hablar mucho. 2 Corintios. Es necesario hablar mucho. Yo creo que el Señor ya colocó esto en su corazón. No voy a continuar hablando el mensaje. Aquí en 2 Corintios. 2 Corintios 8. Versículo 1 dice así. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Hermanos, no es ser rico o ser pobre, es el corazón. Pues doy testimonio de que son con agrado, han dado conforme a sus fuerzas. Dios en su ofrenda normal no exige lo imposible. Dios no exige lo que usted no tiene. Dios quiere lo que usted tiene, lo que Dios te dio de posesión. Y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. En este caso era Pablo, quería levantar unas ofrendas para asistir a los santos de Judea. Pero olvídense esto, es una necesidad de la obra que Pablo estaba levantando. Entonces, dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente. Este es el secreto de una ofrenda normal. Primeramente, asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, a los apóstoles, por la voluntad de Dios. Hermanos, Dios va a honrar su corazón. Yo nunca vi
a nadie empobrecer, morir de hambre, porque ofrendó y fue fiel a la ofrenda. Lo contrario acontece, el Señor te bendice. Capítulo 9, de 2 Corintios, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también segará. Entonces, hermanos, ofrendar es sembrar. En Isaías 55, cuando Dios habla que Dios manda lluvia y nieve para regar la tierra, fecundar la tierra, primero Él dice, Él da semilla al que siembra y después pan al que come. Entonces, primero, siempre viene la semilla. Si el principio de la semilla no funciona, la tierra estaría pasando hambre. Entonces, un agricultor, él toma lo mejor de sus semillas. Él toma la mayor cantidad de semillas y siembra la tierra. Es por eso que nosotros tenemos alimento en abundancia. Gracias a Dios, el Señor nos dio esta tierra brasilera. Para mí va a ser el granero para alimentar al mundo. Entonces, todo agricultor que es sabio, él primeramente, él da lo mejor a la tierra, él siembra, porque él va a recoger y él guarda. No es la mejor semilla, él guarda aquello para comer, para poder alimentarse. El alimento es para él poder sobrevivir, para poder sembrar. Entonces tenemos que cambiar nuestro concepto. El dinero que entra, hermanos, es para sembrar. Yo solo guardo lo suficiente para que yo viva, para poder servir a Dios. Y mi servicio es ofrendar a Dios. Yo voy a estar produciendo fruto para Dios. Entonces, hermanos, aquí dice, cada uno contribuya con lo que puso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios puede. Poderoso es Dios para haceros que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundare para buena obra. Versículo 10. Y el que da semilla al que siembra, la semilla viene antes, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, excediendo mucho la justicia de los fariseos, para que estéis enriquecidos en toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Hermanos, yo no voy a hablar más. Yo espero que el Espíritu Santo hable en su corazón. Vamos a normalizar nuestras ofrendas. Yo quedo constreñido de hablar esto de diezmo. No llamo esto de diezmo porque es más que diezmo. Es nuestro día a día, hermanos. Tenemos que recordar, hermanos, que el Señor nos da salario. El Señor nos da ganancia. Es para que podamos servir al Señor, podamos vivir. Entonces voy a retirar lo suficiente para que yo pueda vivir. Claro que si el Señor me da más, yo voy a usufruir un poco más, pero no por esto vamos a exagerar. Yo guardo, es para el Señor, para sembrar, para dar al Señor. Hermanos, ahí ¿qué va a suceder? Nosotros intensificamos el ministerio de la palabra, intensificamos el ministerio de los servicios, y nosotros vamos a intensificar también el ministerio de riquezas materiales. Nadie nos va a atajar más, a detener más. Vamos a avanzar. Las puertas del Hades, hermanos, ya están temblando con nosotros. Por eso, hermanos, vamos a orar unos por los otros. Principalmente quien está delante de la obra. Nosotros somos vulnerables a Él porque Él nos está odiando. Todos los días nos odia, pero tenemos la protección del Señor. Pero, hermanos, vamos a intensificar las ofrendas para que la obra pueda tener más abundantemente, sin problema de recursos. Dios los bendiga a ustedes. ¡Aleluya! ¡Amén!